Capítulo 3. La entrada dentro de las naturalezas de lo cognoscible. Ienia Lakshana Pravesa. Las naturalezas de lo cognoscible han sido presentadas en el capítulo 2. ¿Cómo debería ser entendida la entrada dentro de las naturalezas de lo cognoscible? Estos son los estados mentales perfumados por la gran escucha. Estos estados no están mezclados con el almacén de conciencia. Lo mismo que el almacén de conciencia son las semillas. Están unidos a la atención correcta. Surgen bajo el aspecto de textos y tesis. Son substancias cognoscibles. Son un discurso mental dotado de visión. ¿Quién es el que entra dentro de las naturalezas de lo cognoscible? El gran Bodhisattva que ha perfumado su continuo mental por medio de la gran escucha del Dharma del gran vehículo, quien ha servido a innumerables Budas, quien con una fe única ha acumulado las raíces de la virtud y que así se ha realizado completamente las acumulaciones de mérito y sabiduría. Él. ¿Dónde entra el Bodhisattva? En medio de este discurso mental dotado con visión, el cual tiene la apariencia de textos y tesis, y que viene del Dharma del gran vehículo, el Bodhisattva entra en los niveles en los que es practicada la fe. Entra dentro del sendero de la visión, dentro de la meditación y el sendero final. Él entra en los niveles de la fe porque basándose en lo que se ha dicho, él se adhiere a la consideración de que todos los fenómenos son simples creaciones mentales. Él entra en el sendero de la visión porque penetra correctamente el discurso mental. Él entra en el sendero de la meditación porque se entrena en erradicar todos los obstáculos. Él entra en el sendero final porque ha eliminado todos los obstáculos. ¿Cómo entra el Bodhisattva dentro de las naturalezas de lo cognoscible? Él entra a. Poniendo a trabajar las raíces de la virtud. B. Haciendo surgir su coraje de 3 formas. C. Eliminando los 4 bloqueos. D. Sintiendo entusiasta en un esfuerzo continuo y respetuoso aplicado a la calma mental y a la visión penetrante. Shamatha Vipassana son estos. Con respecto a los textos y las tesis. Las 3 formas de coraje son: el Bodhisattva piensa, innumerables seres humanos en innumerables universos alcanzan la insuperable, completa y perfecta iluminación a cada momento. Esta reflexión constituye el primer estímulo para el coraje. El Bodhisattva piensa, en estas intenciones por los que los seres practican la generosidad y otras perfecciones, yo también voy a desarrollar esas intenciones. Por medio de ellas, yo desarrollaré las perfecciones sin demasiado problema y alcanzaré la perfección. Esta reflexión constituye el segundo estímulo para el coraje. Y la tercera, el Bodhisattva piensa, los seres equipados con una virtud moral limitada, después de la muerte, renacen en las perfecciones de las existencias afortunadas, dependiendo de su elección. Yo, que soy admirablemente dotado con una virtud moral ilimitada, ¿por qué no podría conseguir la perfección universal en ese momento? Esta es la tercera reflexión, y aquí hay algunas estrofas. Puesto que a cada instante un número infinito de seres humanos están alcanzando la iluminación, uno no debería de sumirse en la desesperación. Es con la intención de tener una mente pura por lo que son practicadas la generosidad y demás. Los conquistadores, los cuales han obtenido, pueden cultivar la generosidad y demás. Después de la muerte, la gente buena obtiene las perfecciones de su elección. ¿Por qué la gente muy buena, aquellos que han eliminado completamente los obstáculos, no podrían obtener la perfección más excelente? Los 4 abandonos. Por el abandono de la reflexión, el Bodhisattva rechaza las reflexiones habituales de los ochentes y realizadores solitarios. Por el abandono de la perplejidad y la vacilación, el Bodhisattva abandona cualquier tipo de duda con respecto al gran vehículo.
Por el abandono de la adherencia a los fenómenos, el Bodhisattva rechaza la adhesión a la creencia a un yo y a la creencia en lo mío con respecto a los fenómenos oídos y pensados. Por el abandono de los conceptos, él llega a no estar meditando más, a no concebir más ningún objeto directamente presente a que se haya presentado en la concentración. Y aquí hay una estrofa. No concibiendo ningún objeto formado por la concentración o que se haya presentado por sí mismo, el inteligente llega a la suprema iluminación. ¿Cómo y por qué entra el Bodhisattva? 1. Él entra como un resultado del discurso mental derivado de la tendencia hacia la escucha resultante de la atención correcta, la cual tiene la apariencia de textos y tesis que están equipados con visión. 2. Entra por medio de las 4 investigaciones, descubriendo que el nombre es solamente una palabra creada por la mente, descubriendo que la cosa es simplemente una palabra creada por la mente, descubriendo que las naturalezas inherentes atribuidas a los nombres y a las cosas son sólo una designación, y descubriendo que las características atribuidas a los nombres y a las cosas son sólo designaciones. 3. Él entra por medio de los 4 conocimientos precisos. El conocimiento correcto, que es que el nombre es solamente una palabra creada por la mente debido a que todo eso no existe. El conocimiento correcto de que la cosa es simplemente una palabra creada por la mente debido a que todo eso no existe. El conocimiento correcto de que las naturalezas inherentes atribuidas a los nombres y a las cosas son una designación solamente y debido a todo eso no existe. Y por último, el conocimiento correcto de que las características atribuidas a esos nombres y a las cosas son solo una designación, debido a eso no existe. De este modo, el Bodhisattva, que hace el esfuerzo por entrar en el solo concepto, comprende que, con respecto a las palabras mentales que aparecen como fonemas y tesis, el nombre del fonema es la palabra creada por la mente. Él comprende que la entidad que está basada en el nombre del fonema es solo una palabra creada por la mente. Él comprende que la naturaleza inherente y las características atribuidas a ese nombre o a esa entidad son simplemente designaciones. Cuando él ve al nombre y al fonema como meramente una palabra creada por la mente, él ve que la naturaleza inherente y las características atribuidas a ese nombre o a esta entidad son tan solo designaciones, puesto que la existencia inherente y las características carecen de una existencia objetiva. También son no existentes. Es por medio de estas 4 investigaciones y de estos 4 conocimientos correctos, como penetrando estas palabras que son una creación de la mente respecto a las apariencias de los fenómenos y de las tesis. Los bodhisattvas entran en solo concepto. ¿Cómo se hace esta entrada dentro de solo concepto y a qué se parece? Uno entra dentro de la unidad, uno entra dentro de la dualidad perteneciente a la imagen y la visión y entra dentro de la multiplicidad. Indudablemente, el nombre, el objeto, la naturaleza inherente y las características específicas todas estas cosas son no objetivas. Aparecen en la naturaleza de un objeto y de un objeto de conciencia y surgen simultáneamente en la apariencia de objetos multiformes. Uno entra de la misma forma en la que uno identifica a una cuerda, que en la oscuridad parece ser una serpiente, puesto que no existe la serpiente que es vista en la cuerda es una ilusión. Aquellos que han visto que no existe rechazan la idea de una serpiente y mantienen la noción de la cuerda. Pero la propia cuerda, si es reducida a sus elementos sutiles, también es una ilusión, pues tiene color, olor, sabor y tacto como características específicas. Así, cuando alguna realidad ha sido negada a los 6 tipos de palabras mentales, las cuales aparecen como un fonema
o una cosa, lo mismo que la noción de serpiente, es abandonada por medio de la idea de cuerda. La noción de solo concepto, que subyace atrás de todas las palabras mentales, debería ser abandonada por medio de la noción de la naturaleza absoluta. Lo mismo que la idea de la cuerda es abandonada por medio de la noción de color, olor, sabor, etc. Así, por entrar dentro del discurso mental, el cual es el objeto aparente, el Bodhisattva ha entrado dentro de la naturaleza imaginaria. Por entrar dentro del solo concepto, él ha entrado dentro de la naturaleza dependiente. ¿Cómo entra dentro de la naturaleza absoluta? El entrar por medio del abandono incluso de la noción de solo concepto. Entonces, puesto que el Bodhisattva ha destruido la noción del objeto, el discurso mental, resultante de las propensiones de los fenómenos que han sido oídos, ya no tienen la posibilidad de surgir bajo la apariencia de un objeto, y consecuentemente tampoco surge como una idea. Como el Bodhisattva permanece en el nombre sin concepto con respecto a los objetos, cuando él permanece en el elemento fundamental, por medio de la percepción directa, entonces él logra el conocimiento no conceptual, en el cual el objeto y el sujeto de conciencia son completamente idénticos. Así es como el Bodhisattva entra dentro de la naturaleza absoluta. Aquí hay una stanza. Los fenómenos, los individuos, los textos, las tesis, las generalidades, las particularidades, los fonemas, los seres impuros, los seres puros, el pico, estas son las diversas esferas del nombre. Así, este Bodhisattva, por medio de la entrada en solo concepto, ha entrado dentro de la naturaleza de lo cognoscible. Por medio de esta entrada, él ha entrado en el primer nivel de un Bodhisattva. El muy alegre, él penetra completamente el elemento fundamental. Él ha nacido dentro de la familia de los Tathagatas. Él adquiere la mente de la igualdad con respecto a todos los seres, con respecto a todos los Bodhisattvas y con respecto a todos los Budas. Ese es el sendero de la visión. Entonces, ¿por qué razón entra dentro del solo concepto? Por medio de una cognición supramundana, de calma mental y penetración con respecto a los fenómenos mezclados, por medio de una cognición derivada de ello respecto a cada tipo de concepto, cortando todas las semillas del almacén de conciencia junto con sus imágenes, el Bodhisattva cultiva la semilla del contacto con el elemento fundamental, transformando su soporte, asegurando los atributos de un Buda. Él obtiene la omnisciencia. Por esa razón, él entra dentro del solo concepto. Este conocimiento subsecuente, el cual considera cada creación como proveniente del almacén de conciencia y a cada objeto de concepto como siendo un espectáculo de magia o una ilusión, etc., en su esencia está libre de errores. Por lo tanto, del mismo modo en el que el mago está libre de duda con respecto al espectáculo producido por su magia, el Bodhisattva está siempre libre de equivocación cuando habla de causa y de resultado. En el discurso de esta entrada dentro del solo concepto hay 4 factores conducentes a la penetración, los cuales descansan en las 4 concentraciones, como 1. Por medio de las 4 investigaciones, durante el grado pequeño de paciente aceptación de la no existencia verdadera de las cosas, existe una concentración llamada adquisición de luz, la cual es la base para el factor conducente a la penetración llamada calor. 2. Durante el grado grande de paciente aceptación de la no existencia verdadera de las cosas, existe una concentración llamada incremento de luz, la cual es la base del nivel de pico. 3. En el discurrir de las 4 conocimientos correctos, la entrada dentro del solo concepto y la certeza de la no existencia del objeto atribuyen la concentración penetrando parte de la realidad. Es la base de la paciente aceptación fomentando la verdad. Y 4. Posteriormente,
El abandono del solo concepto constituye la concentración inmediatamente precedente al sendero de la visión. Es la base del supremo fenómeno mundano. Las 4 concentraciones están cercanas a la realización clara. Puesto que el Bodhisattva ha entrado en los niveles, ha adquirido el sendero de la visión y ha entrado en solo concepto, ¿cómo practica el sendero de la meditación? En los 10 niveles del Bodhisattva, tal como son descritos y que son la totalidad de todos los sutras, a través del transcurso de los miles de periodos cósmicos del Bodhisattva, practica la sabiduría supramundana de la calma mental y de la visión penetrando con respecto a los fenómenos mezclados, al igual que la cognición que la sigue. De esa forma, él transmuta su base, entonces el esfuerzo por conseguir los 3 cuerpos de un Buda. ¿Cuáles son las diferencias entre las realizaciones claras, las de los oyentes y las de los bodhisattvas? La realización clara de los bodhisattvas se distingue de los oyentes por 10 superioridades. 1. La superioridad de su objeto, por su objeto que es el gran vehículo, Mahayana, ¿no? La superioridad de su base, por su base porque descansa en las 2 grandes acumulaciones de mérito y sabiduría. La superioridad de su penetración, por su penetración porque penetra ambas, la no existencia de un yo en las personas y en los fenómenos. La superioridad de su nirvana, por su nirvana, pues entra en el nirvana de la no permanencia. La superioridad de niveles, por sus niveles, porque llega a la liberación por medio de 10 niveles. La superioridad de su pureza, por su pureza, porque abandona las tendencias a las aflicciones y purifica los campos de Buda. La superioridad de la adquisición de la igualdad, por la adquisición de la mente de la igualdad entre uno y los demás, porque nunca cesa en su esfuerzo de madurar a los seres. 8. La superioridad del surgimiento, por su surgir, porque nace en la familia de los Tathagatas. 9. La superioridad de aparición, por sus apariciones, porque siempre aparece en las asambleas en torno a los Budas. Y 10. La superioridad del resultado, por sus resultados, porque madura el fruto teniendo múltiples cualidades, los 10 poderes, las ausencias de miedo, los fenómenos que son los atribuidos de un Buda, los atributos de un Buda. La investigación que tiene que ver con respecto a la mutua independencia del nombre y la entidad, en sus 2 aspectos, él encuentra solo una indagación, designación. Por medio de la cognición correcta, nosotros vemos que el objeto no existe, que solo hay 3 conceptos. Al ser el objeto no existente, los 3 conceptos tampoco existen y nosotros entramos en las 3 naturalezas. Unas stanzas cogidas del Yogavivanga Shastra. El Bodhisattva concentrado ve que las imágenes son meramente mentalidad. Desechando la noción de objeto, él comprende que solo existe su mente. Permaneciendo así dentro de la mente, él sabe que los objetos conocidos no existen. Consecuentemente, él sabe que el conocedor tampoco existe. Posteriormente, experimenta la no percepción. Ahora, tomadas del ornamento de los sutras del Mahayana, hay otras stanzas sobre la realización clara. Una vez que el Bodhisattva ha reunido las ilimitadas acumulaciones de mérito y de sabiduría, el juicio del Bodhisattva con respecto a los fenómenos se convierte en concluyente. De este modo, él realiza que el mundo fenoménico es causado por la conceptualización. Y una vez consciente de que los fenómenos son meros nombres, él permanece en el reino de la mente en completa seguridad ante tal apariencia objetiva. Entonces él realiza intuitivamente que el elemento primordial está inmanentemente presente, libre de la naturaleza de dualidad. Realizando intelectualmente que no hay nada separado de la mente
Él comprende entonces que la mente carece de una existencia propia, comprendiendo que la dualidad no existe. Esa conciencia permanece en el elemento primordial, en el cual la dualidad no existe. El poder de la sabiduría no conceptual de la conciencia está acompañado siempre y en todo lugar por la ecuanimidad. Aclara el denso matorral de las falsas proyecciones proyectadas sobre la realidad convencional de la misma forma en que un poderoso antídoto elimina un veneno. Él, que está bien establecido en el sagrado Dharma proclamado por el sabio, tras haber dirigido su inteligencia hacia el elemento primordial, el cual es su raíz, realiza lo que conoce a conciencia es meramente una construcción mental. Tal ser intrépido viaja rápidamente a la lejana orilla del océano de las excelencias. Fin del capítulo.